Mendigo entró al banco a pedir préstamo y se rieron en su cara, hasta que descubrieron toda la verdad. Los empleados que lo atendieron se reían de él por su ropa desgastada, por su barba y hasta por su olor. Mientras lo hacían, Armando se reía internamente de ellos porque no sabían quién era él realmente, ni la razón por la que estaba allí de pie, solicitando un préstamo pese a su aparente condición social. No sabían, en fin, el destino que les esperaba por las burlas que le dedicaban, pues detrás de ese aspecto de vagabundo, aquel hombre escondía una gran verdad que los dejaría a todos sin aliento. Su nombre era Armando y había crecido en el seno de una familia adinerada de su país. Su padre fue un próspero empresario de la industria nacional que una vez logró consolidar un capital considerable. Este devino un capital financiero y se hizo banquero. Era uno de los hombres más ricos de su país y todos los millonarios lo envidiaban. Las revistas económicas le dedicaban portadas y extensos reportajes y era invitado frecuentemente a los más prestigiosos eventos de la élite nacional. Y como es común en estos ambientes, el círculo social en el que se desenvolvía el padre de Armando era altamente clasista. Para ellos, su dinero se debía a su esfuerzo y nada le debían a sus trabajadores, a quienes trataban como simples partes de una máquina que se reemplazaban una vez se tornaban viejas y obsoletas. Según su visión, los pobres eran pobres porque se lo merecían, porque no se habían esforzado lo suficiente. Y fue precisamente en medio de este ambiente que se crió Armando, de modo que todo parecía destinado para que él creciera heredando esos valores elitistas que le transmitía su padre. Sin embargo, en la vida del pequeño tuvo lugar un suceso que influenciaría profundamente en él, tornándolo más humano y haciendo de él una persona totalmente distinta a su padre. Por los negocios de este, era muy poco el tiempo que podía pasar en casa, y Armando pasó la mayor parte de su infancia al cuidado de doña Rosa, la mujer de los servicios domésticos contratada para hacerse cargo de la casa. Su caso fue el mismo de tantos hijos de millonarios que no ven a sus padres ocupados por el trabajo y encuentran la figura maternal en la mujer encargada del aseo de la casa. Se podría decir que Armando llegó a querer a doña Rosa más de lo que quería a su padre, y fue de ella que heredó los valores que marcarían su personalidad. Doña Rosa era una mujer humilde, convencida de que todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios, y que el dinero que poseemos es algo secundario, pues refiere solo a lo material, mientras que lo realmente importante es la manera en que cultivamos nuestra alma. Así, Armando se convirtió en un extraño joven muy particular, un joven heredero de una de las fortunas más importantes de su país, pero cuyo corazón era humilde y proclive a ayudar a los más necesitados. Esto le supuso no pocos problemas con su padre, que cuando descubrió que su hijo era así, se sintió profundamente decepcionado y quiso corregirlo, gritándole de manera grosera que el negocio familiar era un banco y no un centro de beneficencia. Pero todo fue inútil, pues Armando ya había tomado una decisión en su vida por los más necesitados y no pretendía modificar esta decisión por nada del mundo. Armando rondaba los 40 años cuando su padre murió. Pese a lo tensa que se había tornado la relación entre ellos en los últimos años, Armando lamentó mucho su pérdida, pues pese a todo era su padre y él había aprendido a quererlo. Así que, sabiéndose el heredero de su fortuna y sus negocios, le prometió sobre su tumba que él sabría administrar eficientemente aquello que le legaba, pero eso sí, haciéndolo sin traicionar a sus valores de humildad y solidaridad con los que había crecido. Y para hacerlo,
Una vez superado el dolor, Armando se dedicó a una profunda reestructuración del banco familiar. Durante una década, aquel hombre concentró todas sus energías, día y noche, a desarrollar un programa de reforma para la línea empresarial del banco, que se abriera a las clases más necesitadas, sin que por ello disminuyeran las ganancias. Así que, por ejemplo, Armando intentó expandir sus servicios de los clientes habituales, medianos y grandes comerciantes, a un público más humilde, pero igualmente potencial, campesinos y pequeños agricultores. Pero en su interior, algo le decía a Armando que todo aquello que estaba realizando era insuficiente, pues lo realmente importante estaba aún pendiente. Hasta que un día comprendió la raíz del problema para la creación y ejecución de la reforma que estaba llevando a cabo. Se había encerrado en su oficina creyendo controlar todo desde allí, pero nunca se había tomado la molestia de visitar directamente las sucursales de su banco a comprobar con sus propios ojos el estado de implementación de su reforma. Así que Armando decidió salirse de ese aislamiento de oficina y ponerse manos a la obra. Pero entonces, tampoco fue mucho lo que pudo averiguar. A cuanta sucursal de su banco llegaba, era presentado previamente como el dueño, y todos los empleados se comportaban ante él de modo reverencial, diciéndole exactamente lo que ellos sabían que él esperaba oír, y hablándole maravillas del estado de implementación de su reforma. Armando sabía que no se podía fiar de aquel paraíso que le estaban presentando y decidió tomar una decisión más drástica. Visitaría una de las sucursales de su banco de manera encubierta, sin avisarle previamente a nadie. Se vestiría de manera sencilla, simulando ser quizá un campesino, y solicitaría un préstamo. ¿Cuál sería su sorpresa cuando, al hacerlo, Armando fue tratado primero con desdén y luego con burlas de parte de la funcionaria que lo atendió, que se apresuró inmediatamente a hacer partícipes a sus compañeros de las burlas hacia aquel hombre? No le creyeron que fuera un campesino y lo trataron como un vagabundo. Le dijeron además que aun cuando fuera cierto que era un agricultor, en ese banco solo se hacían préstamos para grandes comerciantes e industriales. Mientras se burlaban de él, Armando sonreía en su interior. No esperaba la hora de llegar a su oficina para, vestido ya como el dueño del banco, hacer las llamadas respectivas y despedir a quienes se burlaron de él. Pero en ese momento se acordó de doña Rosa, que aunque era una anciana enferma, seguía con vida, y la llamó. Entonces ella, como siempre, le dio un sabio consejo. Le hizo ver que con despedir a los empleados burlones no solucionaba nada, pues no era un problema de manzanas podridas, sino un problema estructural, de una política empresarial de décadas que no podía cambiarse solo con buenas intenciones. Armando le hizo caso a la anciana. Se dio cuenta que el éxito de su reforma no se garantizaba desde una fría oficina, sino con el calor del día a día. Y desde entonces, su trabajo consistió en realizar giras constantes por todas las sucursales del banco, en las que daba charlas personales a sus empleados, despertándoles conciencia por los más necesitados. Solo entonces logró Armando que su reforma fuera implementada, porque ahora lo que movía a los empleados no era el miedo a ser despedidos por un jefe encubierto, sino la convicción en unos ideales que, a la vez que solucionaron la vida de muchos campesinos y permitieron que Armando cumpliera la promesa realizada a su padre de mantener en buenos números los ingresos de la empresa. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.